Hola, bienvenidos a Esquina Literaria. Soy Yolanda Miranda y les estoy compartiendo la lectura de este libro Psicoanálisis de los cuentos de hadas de Bruno Bettelheim. El día de hoy vamos a leer Las tres plumas. El hijo menor en el papel de Bobo. El número 3 en los cuentos parece referirse a menudo a lo que el psicoanálisis considera como los tres aspectos de la mente: ello, yo y superyo. Otro cuento de los hermanos Grimm, Las tres plumas, puede corroborar esta afirmación. En este cuento no es tanto la triple división de la mente humana lo que se simboliza, como la necesidad de familiarizarnos con el inconsciente para llegar a apreciar sus poderes y aprovechar sus recursos. Aunque el héroe de las tres plumas se considere al principio un ignorante, acaba por vencer a sus rivales porque consigue esta familiarización, mientras ellos confían en su inteligencia y permanecen fijados al aspecto más superficial de las cosas, con lo que se puede decir que son ellos los verdaderos tontos. Sus burlas frente al hermano Bobo, que permanece atado a su esencia primaria, y la victoria de éste sobre los demás nos indica que una conciencia, si está separada de sus orígenes inconscientes, nos lleva por un camino erróneo. El tema de los hermanos mayores que se burlan del pequeño y lo desprecian ha sido muy frecuente a lo largo de la historia, especialmente en los cuentos que siguen el mismo esquema de la Cenicienta. Sin embargo, las historias que se centran en un niño tonto, como Los tres lenguajes y Las tres plumas, nos relatan algo diferente. No se mencionan las desdichas del niño tonto, a quien el resto de la familia tiene en muy poca estima. Se afirma que el hecho de ser considerado ignorante es algo inevitable y que no parece afectarle demasiado. A veces se tiene la impresión de que al bobo no le importa su condición de tal, puesto que los demás no esperan nada de él. Las historias de este tipo empiezan a desarrollarse cuando la vida monótona del niño bobo se ve interrumpida por una exigencia. Por ejemplo, cuando el conde envía a su hijo para que sea educado. Los innumerables cuentos de hadas en los que el héroe se describe primero como un bobo requieren una explicación más detallada en cuanto a nuestra tendencia a identificarnos con él mucho antes de que se convierta en un ser superior a aquellos que lo desprecian. Un niño pequeño, por inteligente que sea, se siente tonto e inepto cuando se enfrenta al complejo mundo que lo rodea. Parece que los demás sean más inteligentes y tengan mayores habilidades que él. Por esta razón, al principio de muchos cuentos, los protagonistas desprecian y consideran estúpido al héroe. Esto es lo que el niño siente en cuanto a sí mismo y que proyecta, no tanto hacia el mundo en general, como hacia los padres y hermanos mayores. Incluso cuando en algunas historias como Cenicienta se dice que el protagonista había sido feliz antes de que la desgracia se cerniera sobre él, nunca se menciona que fuera inteligente. La niña era feliz porque no se esperaba nada de ella y no se le negaba capricho alguno. La inadaptación de un niño le hace sospechar que es tonto, aunque no sea culpa suya. Por ello, el cuento, que nunca da explicaciones de por qué se considera tonto al niño, es correcto desde el punto de vista psicológico. En lo que respecta a la conciencia infantil, se puede afirmar que durante los primeros años no sucede nada especial, puesto que el niño en el transcurso de su desarrollo no recuerda ningún conflicto interno, hasta que los padres empiezan a pedirle algo que va en contra de sus deseos. El niño entra en conflicto con el mundo precisamente a causa de estas demandas, y su externalización contribuye al sólido establecimiento del superyo y a la concienciación de los conflictos internos. Así pues, estos primeros años se recuerdan como felices y libres de conflictos, pero también como vacíos. En el cuento de hadas, esta situación está representada por el hecho de que no pasa nada en la vida del niño hasta que despierta los conflictos con sus padres y a los que se producen en su interior. El ser tonto sugiere un estado indiferenciado de existencia que precede a las luchas entre el ello, el yo y el superyo en una personalidad compleja. A nivel más simple y directo, los cuentos de hadas, en que el héroe es el más joven y el más inepto, ofrecen al niño lo que más necesita: consuelo y esperanza en el futuro. Aunque el niño se considere insignificante, opinión que proyecta en las que los demás tienen sobre él, y tema no hacer nunca nada bueno, la historia nos muestra que ha iniciado ya el proceso de concienciación de sus potenciales. En Los tres lenguajes, tan pronto como el niño aprende el lenguaje de los perros y más tarde el de los pájaros y el de las ranas, el padre ve en ello una indicación clara de la estupidez del hijo, que sin embargo ha dado un paso decisivo hacia una existencia independiente. Al final de estos relatos transmite al niño la idea de que, aunque él mismo y los demás lo tengan como inepto, será capaz de superarlo todo. Este mensaje será más convincente si se cuenta repetidamente una misma historia. Al oír por primera vez un cuento cuyo héroe es bobo,
Un niño que en su fuero interno también se cree tonto no desea identificarse con él. Sería algo demasiado amenazante y contrario a su amor propio. Solo cuando el niño se sienta completamente seguro de la superioridad del héroe, después de haber oído la historia varias veces, podrá identificarse con él desde el principio. Y solo sobre la base de esta identificación podrá el cuento estimular al niño y convencerle de que la mala opinión que tiene de sí mismo es errónea. Antes de producirse esa identificación, la historia no significa nada para el niño como persona, pero cuando éste llega a identificarse con el héroe tonto y menospreciado del cuento de hadas, que acabará por mostrar su superioridad, empieza ya el proceso de concienciación de sus potenciales. El patito feo, cuento de Hans Christian Andersen, es la historia de un ave, a la que primero se desprecia por su torpeza, pero que acaba por demostrar su superioridad frente a todos los que se habían burlado y mofado de ella. El relato contiene también el elemento del héroe, en el papel del más pequeño, puesto que los demás patitos habían salido del huevo y se habían lanzado al mundo mucho antes que él. Como ocurre con la mayoría de cuentos de Andersen, se puede decir que este relato es más adecuado para los adultos. Por supuesto también gusta a los niños, pero no es útil para ellos porque conduce su fantasía por un camino equivocado. El muchacho que se siente incomprendido y despreciado desearía ser una especie diferente, pero sabe perfectamente que no lo es. La oportunidad de tener éxito en la vida no es, para él, crecer y convertirse en un ser de otra especie como el patito que se transforma en un cisne, sino ser capaz de hacer las cosas mejor de lo que los demás esperan, sin dejar de ser de la misma naturaleza que sus padres y hermanos. En los verdaderos cuentos de hadas nos encontramos con que, por muchas transformaciones que sufra el héroe, incluido el ser convertido en un animal o en una estatua de piedra, al final termina siendo un ser humano igual al del principio. El estimular a un niño a creer que es de una especie diferente, por más que le atraiga esta idea, puede hacerle pensar lo contrario de lo que sugiere el cuento, que tiene que hacer algo para llegar a ser superior. En el patito feo no se expresa necesidad alguna de alcanzar nada, puesto que los hechos suceden simplemente, tanto si el héroe lleva a cabo una acción como si no, mientras que en el cuento de hadas es el héroe el único que puede producir algún cambio en su vida. El hecho de que el propio destino es inexorable, visión del mundo un tanto depresiva, queda tan claro en el final feliz de El patito feo, como en el triste desenlace del cuento de Andersen, La niña de los fósforos, historia que conmueve profundamente pero que apenas sirve para la identificación. Es posible que el niño con todos sus problemas se identifique con esta heroína, pero si lo hace, acaba en el peor de los pesimismos. La niña de los fósforos es un cuento moralista que habla acerca de la crueldad del mundo y que mueve a la compasión hacia los que son pisoteados. Pero lo que necesita el niño que se siente pisoteado no es compasión por los que están en su misma situación, sino la convicción de que puede escapar a este sentido. Cuando el héroe del cuento de hadas no es un solo niño, sino que uno entre varios, y cuando se trata del más inepto y del que más se abusa en un principio, aunque al final superen mucho a los que inicialmente eran superiores, suele ser el que hace el número 3. Esto no representa necesariamente la rivalidad fraterna del niño pequeño, puesto que para ello cualquier número serviría. Los celos que siente un niño mayor son igualmente graves. Sin embargo, ya que todos los niños en una ocasión u otra se ven a sí mismos como seres inferiores dentro de su familia, los cuentos de hadas plasman esta idea al presentar al niño como el más pequeño o el más despreciado por todos o ambas cosas a la vez. Pero, ¿por qué se encarna tan a menudo en el tercero? Para comprender la causa tenemos que tomar antes en consideración otro significado del número 3 en los cuentos. Son dos hermanastras las que maltratan a Cenicienta, haciéndole adoptar no solo la posición más despreciable, sino también la número 3 en la jerarquía. Esto ocurre igualmente con El héroe de las tres plumas y con cantidad ingente de cuentos en los que el héroe comienza siendo la figura inferior del pilar totémico. Otra característica de estas narraciones es que los otros dos hermanos apenas se diferencian uno de otro, se parecen mucho y actúan de la misma manera. Tanto en el inconsciente como en el consciente los números representan personas, situaciones y relaciones familiares. Somos casi totalmente conscientes de que 1 nos representa a nosotros mismos en relación con el mundo, cosa que prueba lo que se conoce popularmente como número 1. 2 significa un par, una pareja, hablando por ejemplo de relaciones amorosas o conyugales. 2 contra 1 representa ser injustamente superior en una competición.
En el inconsciente y en los sueños, uno puede significar o bien uno mismo como ocurre en nuestra mente consciente, o bien, especialmente en los niños, el progenitor dominante. Para los adultos, uno significa también la persona que ofrece un poder sobre nosotros, por ejemplo, un jefe. En la mente infantil, 2 encarna normalmente a los padres y 3 al niño en relación con ellos, pero no con sus hermanos. Por esta razón, sea cual sea la posición del niño entre los hermanos, el número 3 se refiere siempre a sí mismo. Cuando en un cuento de hadas un niño es el tercero, el oyente se identifica fácilmente con él, porque dentro de la constelación familiar básica, el niño es el que hace el número 3, independientemente de si es el mayor, el mediano o el pequeño de los hermanos. La superación del número 2 significa, en el inconsciente, hacer cosas mejor que los padres. Con respecto a ellos, el niño se siente ultrajado, rechazado e insignificante. Así pues, para alcanzar la propia identidad, es mucho más necesario superar a los padres que a los hermanos. Sin embargo, puesto que es muy difícil que el niño reconozca los enormes deseos que tiene de vencer a los padres, este anhelo está representado en los cuentos de hadas por la superación de los dos hermanos que tanto lo desprecian. Solo en comparación con los padres es lógico que el tercero, que representa al niño, sea al principio tan torpe y perezoso, un bobo, y solo en relación con ellos evolucionan después tan favorablemente. El niño puede hacerlo solo si un adulto le ayuda, le enseña y le estimula. Es decir, el niño alcanza o sobrepasa incluso el nivel de los padres mediante la ayuda de un maestro adulto. En los 3 lenguajes son los 3 maestros de tierras lejanas los que hacen posible esta evolución. En las 3 plumas es un viejo sapo, muy parecido a una abuela, el que ayuda al hijo menor. El cuento Las 3 plumas comienza así. Había una vez un rey que tenía 3 hijos. Los 2 mayores eran muy listos y astutos, mientras que el tercero era tonto y apenas hablaba, y por lo que le llamaban el mudito. El rey era ya viejo y estaba enfermo. A menudo pensaba en su fin y no sabía cuál de sus hijos le dejaría el reino. Llamó a los 3 y les dijo: «Id por el mundo, y el que me traiga el tapiz más hermoso será rey después de mi muerte». Luego, para que no discutieran, los llevó delante del palacio, lanzó 3 plumas al aire y dijo: «Donde vayan las plumas, iréis vosotros». Una pluma voló hacia el oeste, otra hacia el este y la otra cayó al suelo allí cerca. Un hermano se dirigió hacia la derecha, el otro hacia la izquierda, y ambos se burlaron del mudito, que tuvo que permanecer allí junto al palacio. Se sentó en el suelo y se quedó muy triste, pero en esto vio que al lado de la pluma había una puertecilla. La abrió y encontró una escalera por la que descendió. El arrojar una pluma al viento y seguirla después, cuando no se sabe qué dirección tomar, es una vieja costumbre alemana. Otras versiones de esta historia, griegas, eslavas, finlandeses e indias, hablan de 3 flechas lanzadas al viento para determinar la dirección que debían seguir los hermanos. Actualmente no parece muy lógico que el rey decidiera cuál debía ser su sucesor, basándose en el hijo que le trajera el tapiz más hermoso. Lo que sucede es que en tiempos remotos, tapiz era el nombre que se daba a los tejidos más elaborados, y los hados tejían la tela que decidía el destino del hombre. Así, en un cierto sentido, el rey dejó que decidieran los hados. El descenso a las tinieblas de la tierra representa el descenso a los infiernos. Mudito emprendió el viaje hacia el corazón de la tierra mientras sus 2 hermanos vagaban por la superficie. No parece descabellado considerar este cuento como un viaje de Mudito para explorar su mente inconsciente. Encontramos esta posibilidad al principio del cuento, cuando se contrapone la inteligencia de los 2 hermanos a la simplicidad y pocas palabras de Mudito. El inconsciente nos habla con imágenes más que con palabras y es simple comparado con los productos del intelecto, y al igual que Mudito es considerado como el aspecto inferior de nuestra mente cuando lo comparamos con el yo y el superyo. Sin embargo, cuando se saben aprovechar sus recursos, es la parte de nuestra personalidad que puede darnos más fuerza. Cuando Mudito bajó por la escalera, llegó a otra puerta, que se abrió sola y entró en una habitación donde estaba sentado un sapo grande y corpulento, rodeado de sapos pequeñitos. El sapo grande le preguntó qué quería. En respuesta, Mudito le pidió el tapiz más hermoso del mundo, y ellos se lo entregaron. En otras versiones son otros animales los que dan a Mudito lo que necesita. Pero se trata siempre de un animal, lo que indica que lo que permite que Mudito venza es la confianza que deposita en su naturaleza animal, es decir, en las fuerzas más primitivas y simples que se encuentran en nuestro interior. Se considera al sapo como un animal tosco, del que no se pueden esperar productos refinados, pero su naturaleza, si se usa con buenos fines,
resulta ser muy superior a la inteligencia banal de los hermanos que toman el camino más fácil al permanecer en el aspecto superficial de las cosas. Como suele ocurrir en este tipo de historias, los otros dos hermanos no se diferencian en absoluto, hasta el punto de que nos preguntamos por qué se necesita más de uno si ambos actúan de manera tan parecida. Se podría afirmar que el no estar diferenciados es precisamente algo esencial en el cuento porque simboliza el hecho de que sus personalidades son idénticas. Para que el oyente se dé cuenta de este hecho, se necesita más de un hermano. Estos actúan únicamente a partir de un yo en inferioridad de condiciones, puesto que está separado de lo que puede proporcionarle fuerzas y riqueza, es decir, del ello, pero carecen también del superyo porque no poseen el sentido de lo superior y se quedan satisfechos siguiendo el camino más fácil. La historia nos dice, los dos hermanos habían tomado al pequeño por tonto y creían que no podría conseguir nada que valiera la pena. ¿Por qué debemos tomarnos tantas molestias?, se dijeron. Entonces se apoderaron de burdos tapices tejidos por las pastoras y se los llevaron al rey. Cuando el hermano pequeño volvió con el bellísimo tapiz, el rey se quedó atónito, pero afirmó, es justo que entregue mi reino a Mudito. Los otros hermanos se opusieron a esta decisión y pidieron una nueva oportunidad. Esta vez el que quiera ganar deberá traer la sortija más hermosa. El rey lanzó las plumas una vez más y volaron exactamente en las mismas direcciones que la primera vez. Mudito llegó así hasta los sapos, que le entregaron una maravillosa sortija con la que pudo vencer de nuevo. Los dos mayores se reían de Mudito, porque quería encontrar una sortija de oro. Por eso no se molestaron en buscar y acabaron por sacar a su carruaje un aro de hierro que entregaron al rey. Los dos hermanos mayores siguieron importunando al rey hasta que éste aceptó proponer una tercera empresa para realizar. Esta vez ganará el que llegue con la mujer más hermosa del mundo. Se repitieron las mismas acciones de antes, pero en lo referente a Mudito se produjo un cambio. Llegó hasta el sapo y le dijo que debía llevar a casa a la mujer más bonita del mundo. Pero en esta ocasión el sapo no le entregó, simplemente lo que necesitaba como había hecho otras veces. En cambio le dio un nabo amarillo y hueco del que tiraban 6 ratones. Preocupado, Mudito preguntó, ¿de qué me puede servir esto? A lo que el sapo respondió, solo tienes que meter a uno de los sapos en el nabo. Así lo hizo y en aquel mismo momento el sapo se convirtió en una preciosa muchacha, el nabo en una carroza y los ratones en caballos. Mudito besó a la chica y se marcharon en la carroza al palacio. Tampoco esta vez se preocuparon sus hermanos en buscar y se conformaron con las primeras campesinas que encontraron. Cuando el rey los vio, afirmó, el reino pertenecerá a mi hijo menor cuando yo muera. Los dos hermanos mayores siguieron poniendo objeciones y sugirieron que cada una de las mujeres que habían traído a casa saltara por un gran aro que colgaron en el salón, pues creían que la muchacha de Mudito sería demasiado delicada para conseguirlo. Las dos campesinas eran torpes y se rompieron la crisma, pero la hermosa mujer que el sapo había entregado a Mudito saltó sin dificultad a través del aro, pues era ligera como un corzo. Ante esto cesaron todas las protestas, con lo que Mudito recibió la corona y gobernó largo tiempo y con gran sabiduría. El hecho de que los hermanos que permanecen en la superficie de la tierra encuentren únicamente las cosas más toscas, a pesar de su pretendida inteligencia, sugiere las limitaciones que sufre un intelecto que no se basa en y no sea estimulado por los poderes del inconsciente, tanto en el ello como en el superyo. Ya se ha mencionado anteriormente el posible significado de la gran frecuencia con que aparece el número 3 en los cuentos. En esta historia precisamente se subraya este hecho con mayor insistencia que en otras. Hay 3 plumas, 3 hermanos, 3 pruebas, aunque con una variante añadida. Ya se ha hablado de lo que puede significar el tapiz. La historia nos cuenta que el que Mudito recibió era tan hermoso y refinado que nadie de este mundo hubiera podido tejerlo, y la sortija resplandía y era tan bella que ningún joyero hubiera podido diseñarla. Así pues, lo que Mudito trae no son objetos corrientes, sino verdaderas obras de arte. Basándonos una vez más en los conceptos psicoanalíticos, podemos afirmar que el inconsciente es la fuente del arte, el manantial del que éste surge, que las ideas del superyo le dan forma y que las fuerzas del yo ponen en marcha las ideas del inconsciente y del consciente que participan en la creación de una obra de arte. Así pues, estos objetos significan de alguna manera la integración de la personalidad. Por otro lado, la vulgaridad de los que traen los dos hermanos inteligentes da más énfasis por comparación a la artesanía de los objetos que Mudito aporta en su esfuerzo por cumplir las tareas encomendadas. Ni un solo niño que reflexione acerca de esta historia puede dejar de preguntarse,
porque los dos hermanos, que después de la primera prueba se dieron cuenta de que no debían despreciar a Mudito, no se esforzaron más la segunda y la tercera vez. No obstante, el niño puede llegar fácilmente a la conclusión de que aunque estos eran inteligentes, eran también incapaces de apreciar las cosas buenas de la vida. No podrían distinguir entre calidades diferentes. Sus elecciones fueron tan indiferenciadas como ellos mismos. Separados de su inconsciente, eran capaces de evolucionar y de aprender de la experiencia. Precisamente el hecho de que, aun siendo inteligentes, no progresarán demuestra que el no profundizar en las cosas nos impide obtener algo valioso. El sapo entrega a Mudito por 2 veces consecutivas lo que necesita. El hecho de descender hasta el inconsciente y de ascender de nuevo con algo fuera de lo común es mucho mejor que permanecer en la superficie, como hicieron los hermanos. Sin embargo, esta tarea tampoco es suficiente, por lo que se requiere más de una prueba. Es necesario familiarizarse con el inconsciente, con los poderes tenebrosos que habitan bajo la superficie, pero como ya hemos dicho, no basta con eso. Además, se tiene que actuar sobre estas percepciones. Tenemos que refinar y sublimar el contenido del inconsciente. Por esta razón, la tercera y última vez es Mudito el que debe escoger entre los sapitos. El nabo se convierte en una carroza y los ratones en caballos, entre sus propias manos. Y como en otros muchos cuentos, cuando besa, es decir, ama al sapo, este se transforma en una muchacha bellísima. Haciendo un último análisis, podríamos decir que es el amor lo que convierte lo feo en bello. Nosotros solo podemos convertir el contenido primario, tosco y ordinario de nuestro inconsciente, nabos, ratones, sapos, en los productos más refinados de nuestra mente. Finalmente, el cuento sugiere también que la mera repetición de las mismas cosas con ligeras variantes no es suficiente. Por esta razón, después de las 3 pruebas similares en las que las 3 plumas volaban en diferentes direcciones, representando el papel que desempeña el azar en nuestras vidas, se requiere algo distinto que no se basa en la casualidad. El salto a través del aro depende de la propia habilidad, de lo que uno mismo puede hacer, cosa muy diferente de lo que uno puede encontrar mediante la búsqueda. Si solo desarrollamos nuestra personalidad con todas sus posibilidades o solo conseguimos que el yo disponga de los recursos vitales del inconsciente, no llegaremos a lo que nos proponemos. También hemos de ser capaces de usar nuestras habilidades con destreza, con gracia y con fines determinados. La chica que consigue saltar por el aro no es más que otro aspecto de Mudito, igual que las mujeres torpes y poco ágiles lo son respecto a los otros 2 hermanos. Esto viene corroborado por el hecho de que no se habla más de la muchacha. Mudito no se casa con ella, por lo menos el cuento no nos lo dice. Las últimas palabras de la historia sirven para contrastar la sabiduría con que Mudito reina respecto a la inteligencia de los hermanos, que se citaba al comenzar el relato. La inteligencia puede ser un don de la naturaleza, es el intelecto independientemente del carácter. En cambio, la sabiduría es la consecuencia de la profundidad interna de las experiencias significativas que han enriquecido la propia vida. Es un reflejo de una personalidad rica y bien integrada. Un niño da los primeros pasos hacia la consecución de esta personalidad integrada cuando comienza a luchar con los vínculos profundos y ambivalentes que lo unen a sus padres, es decir, con sus conflictos edípicos. También en este caso los cuentos de hadas ayudan a comprender mejor la naturaleza de estos conflictos, dando valor al niño para enfrentarse a las dificultades y fortaleciendo las esperanzas de resolverlas con éxito. Espero que les haya gustado la lectura del día de hoy de este libro, Psicoanálisis de los cuentos de hadas de Bruno Bettelheim. Los espero el próximo viernes para continuar con esta lectura. Muchas gracias por escuchar.